¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves 8 de julio. Me acompaña, como todos los jueves, Ignacio Marván. Nacho, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Sergio. Y Buenas está noches. Sergio López Ayón, colaborador de Milenio, director del CIDE. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Carlos. Buenas noches, Nacho. Gusto saludarte. Proponía Nacho, y yo creo que es una buena conversación. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado en la mira por la ley que pasó y por lo que ha dicho y no ha dicho. Pero curiosamente esta semana ha estado como en los periódicos, como en la opinión pública, por un par de cosas, ¿no? Primero, en una presentación habló de qué significaba la independencia judicial, de qué se trataba la independencia judicial, la parte social que tienen, pero en ese mismo momento después improvisó y habló de corrupción. El mismo día habló de que nadie podía decir que no había corrupción en los juzgados. Anda el presidente haciendo... No estamos acostumbrados a que un presidente de la Suprema Corte hable así, ¿no, Nacho? Por eso era, ¿no?, que sea tan público, que diga esas cosas. A mí me parece que, por ejemplo, lo que dijo sobre la corrupción en tribunales, difícilmente alguien lo puede desmentir, pero no estamos acostumbrados a que el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Suprema Corte lo diga con esa claridad, ¿no? A ver, y yo nomás quisiera añadir, en el contexto de estas declaraciones, unas fuertes y otras muy, muy fuertes, y las dos muy realistas. ¿Por qué invitamos a Sergio López Ayón? Porque Sergio López Ayón es un extraordinario jurista, pero no es un especialista de salón. Es alguien que sabe cómo se produce el derecho, cuál es la realidad política de la independencia judicial, los estires y aflojes, y entonces creo que ahí sí su análisis puede ser muy importante. ¿Qué dijo en realidad? En la parte de la independencia judicial, lo que señaló, digamos, es muy claro, que no te lo vas a encontrar en los libros de derecho ni en los libros de constitucional, es en qué condiciones realmente se desarrolla o se vive la independencia judicial. Si habla de un poder judicial, más en un momento crítico como este en México e incluso en el mundo, sometido a presiones de los poderes institucionalizados, de los poderes fácticos, de los poderes económicos y de los poderes mediáticos. Y es en ese contexto de múltiples presiones en donde hay que decidir conforme a derecho, pero también de acuerdo a las preferencias inevitables que los propios jueces tengan. Y ahí sí hace abiertamente una crítica a la ignorancia o la mala fe, digamos, que se ha dedicado los últimos meses a decir que se ha perdido la independencia judicial y particularmente en su persona, y dice, bueno, por favor, no vamos a ver la independencia. Si fallo a favor del gobierno, perdí la independencia. Si fallo a favor de los otros, voy en contra de la voluntad de la mayoría. Entonces, yo creo que más bien en el momento actual, digamos, hay centenares de sentencias que la realidad nos marcan que han paralizado políticas públicas y que ha habido defensa de derechos fundamentales como los de la salud o el agua, digamos, que acaba de resolverse ayer o antier. ¿Cómo ves lo que dijo el ministro? Y luego hablaremos de que el ministro lo esté diciendo tan abiertamente. Es que yo creo que para entender lo que dice el ministro, revisemos un poquito qué hace el Poder Judicial. Déjenme ponerles lo que yo llamo el paradigma de la función jurisdiccional, ¿no? ¿Qué supone? Supone que hay un conflicto, primer elemento que no olvidemos, en el cual las partes acuden con un tercero que se supone imparcial, en el caso un juez, que tendría que decidir conforme a reglas preexistentes mediante un procedimiento contradictorio y que va a dar como resultado una sentencia que es una decisión dicotómica, donde le da la razón a uno y al otro no le da la razón, ¿sí? Este es, dicho muy rápido, ¿no?, la esencia de la función jurisdiccional. Ahora, el problema es que cada uno de estos supuestos que dije es problemático, ¿no? Y parte de la magia de la intervención judicial es que a pesar de que produce sentencias dicotómicas, o sea, donde le da la razón a uno y el otro la pierde, en general hay una construcción institucional que garantiza esta sensación de imparcialidad, de que se decide conforme a reglas, de que las partes tienen posibilidad de argumentar sus casos y que el juez al final decide con base en el derecho, ¿no? Que es lo que decía Nacho. Pero siempre hay alguien que pierde, siempre hay alguien que gana. Normalmente el que pierde tiene menos incentivos a aceptar esa decisión y sin embargo normalmente sucede.
Cuando tenemos un entorno muy polarizado, hay dos condiciones que empiezan a cuestionarse. La primera es la independencia, es decir, si los jueces deciden bien, y ahí viene un problema, porque cuando digo aplicar normas preexistentes parece que es muy fácil, pero ya nos hemos dado cuenta y sabemos que el derecho no siempre es tan blanco y negro, y que admite interpretaciones, y que admite, por lo tanto, márgenes amplios que tienen los jueces para determinar si algo es cierto o no es cierto jurídicamente. Segundo problema, se pone en duda si las decisiones de los jueces están basadas en derecho o hay factores externos, presiones políticas del mismo Poder Judicial que les obligan a decidir de cierta modo o de otro modo. Y se pone en duda la independencia del conjunto del Poder Judicial. Entonces entramos en un terreno muy complejo porque todo aquello que garantizaba esa sensación de imparcialidad entra en duda, en cuestión. Es el problema político. Esto es un poco normal, Sergio, ¿no? Es siempre. Pasa siempre. O sea, esto que estoy diciendo está presente siempre. En condiciones de polarización, de cambio, de transformación, de modificación de reglas, esto se exacerba. Y en un entorno de una sociedad tan polarizada, esto se exacerba. Entonces, claro, el Poder Judicial está siendo cuestionado por todos los frentes, ¿no? Y probablemente eso explique que tengamos un presidente de la Corte mucho más presente, porque tiene que estar haciendo frente a todas estas críticas de adentro y de afuera. También vienen de adentro. Nacho, ¿a ti qué te parece esa posición de Saldívar mucho más público, digamos? No solo escribe con nosotros en Milenio, sino da estos discursos fuertes, tal, que no son la discreción que oíamos de otros presidentes, ¿no? El Poder Judicial es un poder tan fuerte que no puede actuar solo. Actúa a petición de parte, ¿eh? O sea, en un conflicto alguien se lo pide. Y segundo, la independencia finalmente es un bien deseado que se tiene que mover y construir en una realidad política. Ni un sistema de nombramiento te lo garantiza o no, sino que tiene que estar sujeto a este tipo de presiones. Y ya entrando, digamos, particularmente al caso de Saldívar, sí creo que responde, digamos, a las críticas que se han dado de algunos de sus colegas especialistas y en medios y demás, que pues se han cargado ahí de decir, este señor está entregando la independencia. Eso es una parte, pero yo creo que hay otra de fondo mucho más importante, y es que no se nos olvide que es un presidente, el único que ha habido desde el 95 para acá, que no viene del Poder Judicial, que no está entramado, digamos, o metido en las complicidades y en la protección propia, digamos, de los del gremio, sino de alguna manera es un foráneo y por algo también le costó tanto trabajo llegar. Y entonces eso le permite actuar declarar y ver las cosas con esa claridad, sobre todo en la segunda parte de las discusiones, en donde dijo, quien diga que no hay corrupción en un tribunal, no ha estado no se ha parado en un tribunal. Ahora, ¿eso ya, ¿qué le pasa adentro? Eso ya se había dicho. A ver, nada más sí. Hace varias, cuando, por ejemplo, el ministro Franco presenta su programa de trabajo, cuando presentó, él dijo, el Poder Judicial es corrupto. O sea, lo que quiero decir es, ya Otro foráneo, por cierto. ¿Perdón? Otro foráneo, por cierto. Otro foráneo, es decir. y ahí, digamos, ahora... ¿Qué pasa dentro del Poder Judicial cuando los ministros de la Corte dicen eso, Sergio? A los de carrera hay incomodidad. Hay incomodidad, porque parte de la independencia judicial está basada sobre eso, ¿no? Y no hay que olvidar que Saldívar lanza esta reforma judicial donde uno de sus ejes es la lucha contra la corrupción. Entonces, el discurso de Saldívar es perfectamente consistente en términos de decir, sí, claro, tenemos que admitir. Claro, lo dice en un momento donde introducir el elemento de corrupción en el contexto y dado el número de litigios que está teniendo que resolver el Poder Judicial, no la Suprema Corte, estoy hablando de los litigios los amparos que se están introduciendo en este momento, donde cualquier decisión gubernamental es sujeta a una acción judicial, pues la presión es brutal. Es decir, yo ahí creo que, digamos, hay que reconocer la labor de los jueces, desde el aparato.
lo decía Saldívar mismo, ¿no? Decía, perdón, ¿cuántas políticas públicas de este gobierno no se han parado por jueces? Energía, ¿no? Remuneración de servidores públicos. Muchísimas que ahí están, dicen, entonces no vengan a mí porque sí se le ha cargado el muertito de que es, ¿no? De que está sujeto a la voluntad del presidente, ¿no, Nacho? Sí ha habido un ataque muy claro. Ha habido un ataque ahí por la ley Saldívar, que porque lo fue a ver, que no lo fue a ver, porque hay, cuando menos, incluso en es decir, el presidente firmó la iniciativa que hizo Saldívar para combatir la corrupción, y en esto del combate a la corrupción hay una coincidencia absoluta, y eso ha provocado, digamos, una bola de reacciones. Ahora, yo creo que Sergio señala una cosa bien importante. Los ministros están sujetos a presiones, pero tienen una enorme protección. Finalmente, como que defenderse, peso público, carrera asegurada, etcétera, etcétera. Los que están sujetos a presiones mucho más difíciles y frecuentemente criminales son precisamente los jueces, ¿eh? Cuando Saldívar habla de los poderes fácticos, no es aquello en el aire que Fox decía. No. Es simple y sencillamente las sentencias de que si liberas a tal narcotraficante o no lo liberas. Y eso así es, ¿no, Sergio? Ha habido a quien le ha costado la vida. O que el secretario de la defensa o de Marina diga que los jueces son enemigos ¿no? Es decir, ahí está, de los dos lados. Sí, el secretario de la Marina diciendo, no, nos lo sueltan a todos, son enemigos de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y la presión que tiene un juez de distrito en Tamaulipas o en Ciudad Reynosa, que tiene que procesar en situaciones bien complejas. Es decir, y añadiría un factor adicional, Carlos, Nacho, que muchos de estos casos no llegan a juzgados federales de inicio, entran a los poderes judiciales locales. No olvidemos que son 32 sistemas judiciales locales. Así es. Y que ahí pasan cosas mucho peores que en el federal. Exactamente, que la corrupción, por lo menos en lo que tenemos estudiado, es mucho más fácil de que se genere a nivel local que a nivel federal, ¿no? Y no es lo mismo la materia civil que la materia penal, que la materia administrativa. Es decir, realmente tenemos un entramado institucional. Por eso es muy importante que la reforma judicial avance y que no nos estemos peleando por el 13º transitorio, que lo tenemos que hacer. Bueno, eso ya nos dijo Saldívar que eso se soluciona pronto. Pero sí, que la reforma judicial avance me parece importante, y a mí me gusta que el ministro tenga esta voz. Que de repente diga, cálmense ya todos un poco. A mí hay una parte que me gusta. Sergio, se acabó el tiempo. Te mando un abrazo. Mil gracias, Nacho. Carlos, gracias. Buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Buenas gracias noches a todos ustedes gracias. por habernos escuchado el día de hoy. Gracias.